Último bloque de Plural, vamos a romper un poquito hoy nuestra forma tradicional de hacer este programa. Vamos a seguir hablando de adicciones y para eso tenemos un contacto, pero esta vez a través de Zoom, con la diputada provincial Mariela Aguirre. ¿Cómo estás, Mariela? Bienvenido a través de la tecnología. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, Raúl, y muy buenas noches también a toda la audiencia de ustedes. Gracias Mariela, también por, sí, sí, a través de la tecnología, poder adaptar este imprevisto que surgió hace unos minutos. a veces pasa. Mariela, estábamos hablando o queríamos traer este tema de las adicciones, sobre todo a partir de las informaciones que se van conociendo en los últimos meses, en realidad, por ahí un poquito más en los últimos días, con respecto al aumento que hubo de adicciones en este contexto de pandemia, en este contexto de encierro. ¿Qué datos manejan ustedes? Bueno, los datos que justamente arrojados por el Ministerio, por el Observatorio del Ministerio de Prevención de Adicciones de acá de la provincia, es que particularmente lo que sí aumentó fue el consumo de los adultos. En los jóvenes se vio, digamos, una disminución por el hecho de que una de las características de los jóvenes generalmente consumen entre sus pares y el hecho de la pandemia que lo restringió y estaban más controlados bajo la mirada de los padres o del adulto hizo de alguna manera que ese consumo disminuyera, pero no de esta manera en los adultos, ¿no? Donde acá el alcohol entra como un elemento eh, de alguna manera hasta que anestesia, por así decir, o como un depresor, que realmente lo es, para poder, digamos, dosificar todas las inquietudes, el malestar, la incertidumbre, todo lo que se padece en ese contexto de la pandemia. Entonces, en los adultos sí se incrementó el aumento. Sobre todo el consumo de alcohol, decías. Sí, que es la droga, nosotros insistimos, todos los que trabajamos en esta problemática, es pensar que es la droga de mayor consumo y mayor estrago y es una droga legal. Es más preocupante, digamos, que las otras drogas, ¿no? Las otras drogas ilegales. No, por esto no quita que sea de menor importancia, pero justamente por el grado de accesibilidad que se tiene, digamos, el consumo aumenta, ¿no? Y aparte porque está naturalizado toda diversión, socialmente está tan naturalizado el consumo social y que toda diversión debe realizarse, digamos, con el alcohol. Mariela, la Cámara, la legislatura, ¿cómo trabaja el tema de las adicciones? Bueno, en realidad yo creo que este año fue algo muy importante en materia de adicciones, porque justamente a través de la Cámara se aprobó un proyecto de ley que es la creación de un programa provincial integral de consumos problemáticos y adicciones, y también dentro de este programa eh, incluye la creación de centros, digamos, en distintas localidades, en distintas zonas de la provincia, como ser Posadas, El Dorado, Oberá, Iguazú, que viene a dar respuesta a uno de los problemas que realmente siempre teníamos también, que era la accesibilidad del tratamiento, ¿no? Este es un proyecto de ley que es de autoría del presidente de la Cámara y mío también, como así también otros diputados, mandatos cumplidos que también han presentado el mismo, ¿no? Yo lo escuchaba recién el presidente de la Fundación Reto, quien lo conozco y he compartido también actividades y en su tiempo como subsecretaria he hecho derivaciones. Justamente ellos hacen una gran labor y dan respuesta, una respuesta muy importante a la sociedad, digamos, y bien como lo decía él, desde la contención, desde la palabra de Dios, y justamente este programa que nosotros de salud, no solamente de salud pública, por ahí desde el gobierno no teníamos una ley que contenga un programa, lo que viene a hacer este programa de alguna manera es eh, potenciar, digamos, los servicios de salud pública,
trabajar las herramientas para justamente trabajar en la detección precoz con campañas, y justamente la creación de los centros viene a contribuir, digamos, que se pueda sostener también los tratamientos y que las personas del interior no tengan que venir o tengan que viajar a Posada para atenderse. Yo creo que uno de los elementos también, no solamente de inclusión, sino de prevención, pero también de tranquilizador para la sociedad, es el hecho de tener la cercanía o un lugar de referencia en su zona para acceder al tratamiento. Es un programa que va a depender del Ministerio de Salud Pública, perdón, del Ministerio de Prevención de Adicciones. Este año, en realidad, fue importante, no solamente por la creación del programa, como la ley del programa de prevención integral de consumos problemáticos de adicciones, sino que también el año pasado, recordar que también fue por ley la creación del Ministerio de Prevención de Adicciones. O sea que para la provincia, dos leyes que dan respuesta, digamos, a un problema tan importante. Así que teniendo en cuenta que por ahí Raúl, en otras provincias se desmantelan también o las agencias o la Subsecretaría de Prevención, nosotros acá en nuestra provincia, a través de una ley, estamos dando no solamente legitimidad, sino que estamos poniendo en agenda y realmente reconociendo que es un problema que tenemos, que es un problema que está, y hay que realmente darle respuesta. Si bien se vienen trabajando y se vienen haciendo muchísimos esfuerzos, pero no olvidemos que la creación de un ministerio le posiciona de otra manera para trabajar con esta problemática, le da la relevancia y sobre todo algo que es importante en toda política pública, que son los recursos, ¿sí? Los Claro. recursos para poder hacerle frente, tanto profesionales, recursos humanos, como también los otros económicos, porque es una problemática muy costosa para mantener, ¿eh? Es muy costosa y lleva mucho tiempo, no solamente por la internación, sino también por sostener los tratamientos y las recaídas que son parte de esta problemática. Se habla mucho, hablamos mucho o se repite mucho la cuestión de la prevención de las adicciones. Uh ¿Cómo se -huh. previene desde el Estado? Del Estado, en temática de adicciones, lo principal es el tema de la educación, el tema de informar, de llevar la información a la población acerca de los riesgos que tienen los consumos, ¿no? Por eso que se insiste en no solamente la ley contempla que se incluyan en las currículas también los contenidos para ser trabajados, y también campañas de sensibilización que realmente para informar y que conocer los riesgos, porque hay otra manera nosotros no tenemos de llegar a la población que a través de la información. En esta temática no existen medicamentos, no existen Claro. vacunas, no existen ninguna prescripción que no sea la educación, el estar informado. ¿Es un problema las adicciones en Misiones, Mariela? Sí, por supuesto que es un problema. Las adicciones es un problema de la sociedad global. Está en aumento en la medida de que, bueno, el contexto hace e hizo de que sea un terreno abonado para múltiples consumos, y también porque vivimos en una sociedad consumista. O sea, nosotros tenemos que aprender a convivir con esto, y por supuesto que la importancia de las herramientas de parte del gobierno para poder hacerle frente también a esto, porque, insisto, uno cuando piensa en la prevención, Raúl, uno tiene que pensar en la prevención de aquellos que nunca consumieron Claro. para que no consuman, de aquellos que están consumiendo, hay que hacer prevención también, y también tenemos otro sector que hacer prevención de aquellos que consumen, saben de los riesgos y también eligen no dejar de hacerlo. Que son conscientes, son adultos y eligen no dejar hacerlo, entonces uno también tiene que trabajar con esta población. Por eso que es algo que está entre nosotros, y no es solamente el problema de las drogas.
de las sustancias como el alcohol, químicas, sino que también tenemos otros tipos de consumo, las tecnologías que no tienen que ver con sustancias químicas, las tecnologías, trastornos de alimentarios, el tema del trabajo, que también son un El, problema importante y no menos de menor importancia que las otras, ¿no? O por el ejemplo, juego también, ¿no? el juego, otro de los consumos que también que es importante y que ha crecido mucho es el tema de los psicofármacos, ¿no? Si Claro. bien es una droga legal, pero de la manera que se consume y sumado con otras sustancias ilegales, muchas veces puede ser letal y hasta una sobredosis en un paciente. O sea, es un problema global y no escapa a Misiones tampoco. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos, menos de un minuto, pero quiero hacerte esta última pregunta. ¿Esta problemática de las adicciones es transversal a todas las clases sociales? Por supuesto que sí. Yo creo que esto no tiene que ver, digamos, básicamente con una condición social, esto es parte de todos los sectores, tiene que ver con una vulnerabilidad y la vulnerabilidad no solo, por supuesto que a veces la vulnerabilidad o económica o la cognitiva influye, pero esto es algo que está presente en todos los sectores, en todos los niveles de educación y a veces se hace mucho más complejo todavía cuando se es consciente y se elige no dejar de consumir. Así que es propio de todos los sectores, por eso que es mucho más preocupante todavía. Mariela, te agradecemos muchísimo el esfuerzo para salir a través de Zoom, a hacer esta columna, esta entrevista, esta nota. Y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar durante el año con alguno de otros temas relacionados a los temas que trabajás dentro de la legislatura. Muchas gracias. Raúl, bueno, gracias de nuevo por adaptar la tecnología. Estos son los beneficios de la tecnología y que bueno, que una de las grandes motivaciones también y mi mayor labor en Cámara tiene que ver y tenía que ver con el trabajo de las adicciones, ¿no? Y bueno, el hecho de que haya salido esta ley de alguna manera Claro. representa dar respuesta a todo este trabajo que hace años venimos haciendo en la problemática de las adicciones y sobre todo la respuesta institucional desde la Cámara a esta problemática. Diputada Mariela Aguirre, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en una nueva edición de Plural. Muchas gracias.